Es una especialidad que abarca no solamente los conocimientos de medicina, sino que hay que saber algunos aspectos legales, algunos aspectos importantes en lo que se refiere a la persona con discapacidad. La CONAREME, a través de las universidades, ha exigido por intermedio del MINSA que todas las carreras de medicina de las diferentes universidades tengan dentro de su currícula esta parte que se llama la persona con discapacidad. El perfil del profesional médico que se forma hoy en día tiene que saber estos aspectos, porque ustedes van a ser internos, van a ir a hacer serum y probablemente su especialidad, y siempre van a estar involucrados porque ustedes van a ser de repente las personas que van a orientar a estos tipos de personas cuando se encuentren. Bien, esto es todo el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. La que sigue, por favor. La persona con discapacidad es eso que antiguamente nosotros le llamábamos el cojito, el manquito, el impedido, ¿no? Entonces todas esas personas han sido olvidadas por muchos años en diferentes tipos de países mucho más adelantados que nosotros. Estas personas ya han sido consideradas, al igual que las personas normales, con un régimen legal muy importante. Por eso en el Perú también se está dando bastante énfasis a estos tipos de personas, ¿no? Entonces, tiene un marco legal dentro de la Constitución aquí en nuestro país, que está contemplada en la Ley 2997-3, que significa la persona con discapacidad. Además tiene su reglamento. Asimismo existe una norma técnica del MINSA que se refiere a lo que es la calificación, la evaluación y la certificación de la persona con discapacidad. Y los institutos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen otra ley que los protege aún más a estas personas. La que sigue, por favor. Entonces, según esta ley, ¿qué significa la persona con discapacidad? Entonces no vaya a ser que en el examen, porque nos ha pedido la CONAREME que a partir de este año este sea un tópico para los alumnos que van a dar examen de residencia. Entonces no vaya a ser que le pregunten qué entiende usted por persona con discapacidad. Entonces acá no podemos variar, existe una ley, y esta ley lo define así, que es aquella persona que tiene una o más deficiencias, que pueden ser físicas, sensoriales, pueden ser mentales, intelectuales, pero de un carácter permanente, quiere decir que es una secuela que va a quedar. Y estas personas con estos problemas que tienen, pues no pueden actuar en su entorno, porque no pueden ejercer plenamente sus derechos, ni tampoco van a ser incluidos plenamente en la sociedad con la misma igualdad que las demás personas. Ustedes pues habrán visto en la televisión que existen unos espacios ahí que denotan una silla de ruedas para cuadrarse el vehículo. Entonces hay personas que no entienden, porque es fácil de repente que no tienen espacio y se cuadran en ese espacio. Entonces, por decirles algo, ¿no? La Universidad Ricardo Palma está siendo prácticamente observada por la CONAREME a través del MINSA, porque sus salones están en el tercer piso y no tienen ascensores. Entonces un alumno que de repente quiere estudiar medicina en la Universidad Ricardo Palma, tendrán que subirlo pues sus compañeros, ¿no?, en la silla de ruedas hasta el tercer o cuarto piso. Esa barrera arquitectónica es la que exige el Ministerio de Salud a través de la SUNEDO, a través de las diferentes universidades. Y hay un organismo que ahora lo vamos a ver que se llama CONADIS, que es el que va a poner, va a ejecutar la multa que le corresponde a las universidades que no contemplan o que no ejecutan lo que está pidiendo los demás organismos. Entonces, eso implica pues de que realmente debemos conocer
todos los que estamos en relación a la salud de este tipo de personal. Estas personas son iguales que las personas normales, lo único que necesitan son las oportunidades, hay que darles las oportunidades porque ellos pueden estar en diferentes sitios. Ustedes ya han visto que en el Congreso, ustedes ya han visto que en diferentes sitios hay hasta inclusive un presidente, creo en Colombia, que está en una silla de ruedas. Son personas con discapacidad y que son igual que las personas común y corriente que no tienen nada. Entonces, la que sigue, por favor. Acá existe la ley que yo les acabo de decir. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen esta ley, que es la Ley de Protección al Personal con Discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto también es algo que apareció en la época del terrorismo. Se sacó esta ley, porque también debería pues ver la Ley de Protección del Personal Médico, ¿no? Debería haber la ley de protección para el personal discapacitado médico, ingeniero o de repente de otra agremiación. ¿Por qué la policía? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque en la época del terrorismo cayeron muchos hermanos de nosotros que dieron su vida por la patria y quedaron pues fuera de los que murieron, quedaron parapléjicos, cuadriplégicos, amputados. Muchos perdieron la visión, un ojo, 2 ojos. Y bueno, entonces esta ley es la que se da para proteger a este tipo de pacientes y es hasta la actualidad. A ver, algo para decirles así. El hospital de policía, cuando un paciente sufre un acto o un atentado por parte de algún delincuente y lo deja parapléjico, a ese paciente le dan su tratamiento hasta en el extranjero, lo implementan con silla de rueda electrónica, no eléctrica por si acaso, no digan eléctrica porque eso es otro tipo de palabra. Y a los pacientes cuando son amputados y son como acto, consecuencia o ocasión de servicio, como dice la ley, esos son los pacientes que le dan. No al paciente que de repente estaba tomando trago y se cayó por el 3er piso y se quedó parapléjico, cuadripléjico, a ese no le dan nada. ¿De acuerdo? Pero aquel que de repente en un asalto o en el narcotráfico le pasó estas cosas, entonces la ley le da todo esto. Imagínense que a un paciente amputado le dan una prótesis mioeléctrica o una prótesis inteligente. Cuesta acá en el Perú 170.000 soles. Significa 2 guías en la pierna de un paciente. Eso da el hospital de policía, eso no da de salud, eso no da el MINS, ¿no? El hospital de policía por esta ley. Entonces, esta ley después protege a este personal. La que sigue, por favor. Bueno, la discapacidad en el Perú, hay algunos datos. Como este es un tema que ha estado un poco olvidado, porque es un tema de política, es un tema de salud pública, al gobierno no le conviene estas cosas porque para ellos es pérdida de plata. Entonces ha estado olvidado y siempre han hecho unas encuestas. El INI siempre ha estado, pero nunca nos ha dado nada hasta el año 2017, que algo nos ha informado que más de 3 millones de personas en el país son pacientes que presentan un tipo de discapacidad. Solo que a veces estamos acostumbrados que pensamos que discapacidad es aquel pues, que le falta una pierna, le falta un brazo o no puede caminar, ¿no? Sin embargo, pues ustedes van a ver ahora las estadísticas que existe una mayor cantidad de las personas que tienen retardo mental. Y ya ustedes han tenido una clase, creo, de psiquiatría. Ese es el paciente pues que viene de otros departamentos y se vienen a la capital. Es aquel paciente que nace, donde ustedes van a ir a hacer su serum y nacen con una hipoxia cerebral, tienen un ADR 5 o 6 y llegan al Perú y pues sacan su brevete, porque es fácil sacar brevete, y ese es el que se sube a la vereda, el que te cuadra, te mete el carro, porque tiene pues un retardo mental. El retardo mental son de varios grados. Lo más difícil son localizar los fronterizos y los leves. Los fronterizos estudian a veces hasta medicina. Ese es el alumno que repite varias veces los cursos, es el alumno que se cambia fácilmente de especialidad.
¿no? Es el alumno que es muy bonito, dice, no, él pone toda la cerveza, el ceviche, pone todo, ¿no? Entonces, tiene un tipo de retardo mental. En el Perú no está sincerado la evaluación psicológica para todas las personas esto, ni para ingresar a la universidad, ni para poder, sacar brevete, no lo hay. Y por eso el mayor porcentaje son los que son fronterizos y los que son leves, ¿no? Entonces, pues bueno, acá nos dan unas estadísticas que dicen que el 48% tiene una dificultad o una discapacidad para la visión, luego sigue el 15.1% para caminar, y así sucesivamente tiene una serie de datos que nos da, ¿no?, aquí en el Perú. La que sigue. Este organismo que se llama el CONADIS es un organismo que significa el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Es un organismo público que está adscrito o pertenece al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Entonces, este organismo es el encargado de poder vigilar, de poder hacer el seguimiento, de hacer todos los controles fiscalitarios de todas las empresas públicas. A ver, ¿cómo es esto? La ley dice que toda empresa pública o del Estado, el 5% de sus trabajadores deben ser pacientes discapacitados. La ley dice que aquel alumno que estudia en cualquier universidad tiene un porcentaje de descuento o una recategorización en cuanto al pago de sus mensualidades. La ley dice que en todo concurso público todos los pacientes discapacitados tienen el 15% de abonado en cuanto a las preguntas. Entonces, ¿qué significa? A ver, este es un alumno que nació con una hipoxia neonatal, catalogado como una parálisis cerebral infantil, signo de focalización, una hemiplegia izquierda. Eso significaba que no había problemas de comunicación y era puro, quería decir que no estaba asociado a retardo mental. El alumno estudió medicina, dio su examen, ingresó, y cuando estaba en el segundo o tercer ciclo pide su certificado de discapacidad, que ese es un documento legal que tiene que tener todos los pacientes discapacitados, e inscribirse en este organismo que se llama CONADIS. El alumno se inscribió, cuando ingresó pagaba 1.800 soles, fue con este certificado y pagó 620 soles. Terminó la medicina y por su certificado de discapacidad le dieron a escoger dónde puede realizar su internado. Terminó el internado, hizo su CERU, también escogió por su discapacidad, porque hay que ver las barreras arquitectónicas donde puede él desenvolverse, porque si lo mandan a un sitio donde existe muchos obstáculos, no va a poder realizarse y no va a poder competir tan igual como los demás. Entonces el alumno termina así y va a un concurso público que se llama el examen de residencia. Postula para dermatología. El alumno tenía el 15% de bonificación, lo que significa 15 preguntas acertadas a su favor. Hecho, ese alumno ingresó a la residencia. Terminó, sí fue, porque está bueno, dice, claro, porque cuando tú te vas a hacer tu cerón a la punta del cerro, 10 puntos no van a dar de bonificación, pero dentro del puntaje, no dentro de las preguntas. Ese alumno terminó y hizo su residencia, terminó, ¿y qué dice la ley que les he dicho? Postuló a salud. El 5% de los trabajadores deben tener discapacidad. Está trabajando en salud. Entonces miren cómo esa ley protege a todas esas personas, pero siempre y cuando que estén inscritos en este organismo.
Por eso existe mucha discapacidad en el Perú y que no tienen conocimiento de estos organismos. Ustedes ven muchas personas y cuando lo ven en silla de rueda o lo ven que camina con muleta y le dicen, señor, ¿tiene usted carnet de CONADIS? No, yo soy discapacitado, sí, pues, pero si no está inscrito, legalmente no lo es. Tiene que estar inscrito en este organismo. Y si estás inscrito, entonces entras dentro de ese concurso, porque cuando la universidad hace el concurso, el CONAREME hace información cruzada, no es que se le lleva solamente el certificado. Luego va y dice al CONADI, ¿está inscrito? Sí, sí está inscrito. Ah, ya, muy bien. ¿Y quiénes firmaron el certificado de discapacidad? Ah, ya, acá lo ha firmado el médico rehabilitador. El médico rehabilitador es el único médico especialista que puede firmar el certificado de discapacidad. Ninguna otra especialidad puede darlo. Todos los médicos podemos dar certificado médico, pero el certificado de discapacidad no, solo el médico especialista de rehabilitación. Doctor, pero cuando estamos en la punta del cerro y no hay, ¿quién va a dar? Allá, el MINSA, sabiendo que es un sitio donde no lo hay, el médico que llega a hacer según, lo van a mandar. Señor, váyase 8 meses allá al ente rector, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que ahora queda en Chorrillos, antes quedaba en Callao. Él te va a formar y te va a dar todas las pautas y te va a inscribir dentro de su registro para poder dar, porque para dar este certificado de discapacidad también tiene que tener el médico rehabilitador un registro, no es que solamente tenga la especialidad. El médico rehabilitador es el que da el certificado de discapacidad, el médico rehabilitador es el que da el certificado de incapacidad. Incapacidad es plata, es diferente a discapacidad. Incapacidad es plata. Bueno, puedo trabajar en la mina y me volé esta mano. ¿Cuánto me va a pagar el seguro por esta mano? ¿Quién es el que va a determinar? El médico rehabilitador, mediante el certificado de incapacidad, que es otra cosa. Bien, la que sigue. Entonces, medicina física y rehabilitación, pues es una especialidad que el médico no solamente tiene que saber de medicina, sino también tiene que saber algunas cosas legales que cada vez nos está exigiendo la sociedad y el Ministerio de Salud, que estemos inmersos en eso, y aún más que los perfiles con los que salen los médicos que terminan medicina tienen que saber estas cosas que se están hoy en día cada vez ejecutando más. Entonces, la medicina física y rehabilitación es una especialidad que utiliza una serie de métodos, técnicas, terapéuticas, agentes físicos no ionizantes, con la única finalidad de poder mejorar la capacidad funcional, ¿no? Y hacerlo independiente al paciente que ha sido vulnerado por las diferentes tipos pluripatologías. Los médicos rehabilitadores parece ya fácil. Muchos han llegado y a veces les ha parecido bastante difícil, porque el médico rehabilitador tiene que saber de todas las especialidades: oncología, pediatría, hematología, traumatología, neurología, neurocirugía. Todos los pacientes van a rehabilitación por diferentes tipos de patología. Entonces te tienes que preparar bien, porque si no vas a tener problemas. Bien, porque el neurólogo cuando llega a un DBC isquémico y ya hizo los signos de focalización, ya estabilizó el paciente, tiene una hemiplegia derecha. Entonces la gente pregunta y dice, pero mi papá no camina, mi papá no habla bien. Sí, pues eso se va a encargar de rehabilitación. Sí, pero mi papá tiene 40 años y va a trabajar, eso se encarga de rehabilitación. Sí, pues nosotros tenemos que introducirlo dentro de la sociedad, dentro del aspecto laboral, dentro del aspecto social, y por qué no decirlos, hace más de 10 años, dentro del aspecto sexual. Bien, estos términos que ustedes han leído abajo, que significan deficiencia, discapacidad y minusvalía, son términos que lo vamos a ir utilizando y que realmente lo vamos a definir ahora. Bien, la que sigue. Bueno, dice que todo conocimiento del pasado siempre es la clave para el presente y para el futuro.
Entonces, teniendo en consideración ese adagio, se dice que la medicina física y rehabilitación se empezó en China 2000 años antes de Cristo. Y empezó con una técnica que se llama frotamiento, que hasta ahora la utilizamos, ¿no? Pero de una manera que no nos damos cuenta. De repente caminamos y nos chocamos con la rodilla y nos duele, y luego nos sobamos. O a veces alguien le mete una patada a alguien y dice, cuando estábamos jóvenes, ¿no? Y decía, sóbate, sóbate, sóbate. Sí, pues, ese frotamiento, ese es un tipo de masaje. El frotamiento hace que segregues bastante prostaglandinas, supriman las prostaglandinas y te va a disminuir el dolor. Entonces, por eso en esa época se utilizó lo que era el Kung Fu y lo que era el ejercicio terapéutico y el masaje. Ojo, una cosa es ejercicio terapéutico y otra cosa es ejercicio físico. El ejercicio físico es el que cualquiera sale, se va a correr, hace las manos para arriba, para abajo. No. Los ejercicios terapéuticos acá están dados por métodos terapéuticos. Significa que tienen sus nombres. Por ejemplo, si un paciente tiene un problema de hombro doloroso, yo le voy a decir, haga el ejercicio de Goldman, después le vas a hacer ejercicio de Sperry, después le vas a hacer ejercicio de Chandler. Y si tienes un problema de columna cervical, hazle un problema de Wilson. Y si es de la lumbar, Williams. Y si tienes una parálisis cerebral, hazle Boba, Cava, Brusto, Freck, Castillo Morales. Bueno, todos esos métodos se los tiene que saber el médico rehabilitador y tiene que indicarle al licenciado en terapia física de que los tiene que ejecutar. Bueno, pues, entonces en China, hasta ahora, ellos siguen utilizando estas técnicas de lo que se llama, pues, lo que es la luz, el sol, el agua, el aire, la tierra, ¿no? Ellos hacían estas combinaciones para poder mejorar sus enfermedades. La que sigue, por favor. Y asimismo, por ejemplo, los griegos utilizaban en esa época dentro de los templos sus manantiales, había la hidroterapia y el masaje. Como ustedes van a ver, en la mayoría de pueblos, en la mayoría de estados, de ciudades, siempre se va a repetir el agua, siempre se va a repetir el masaje. Algunos van a salir algunos agentes físicos. Y por eso, el agente físico más antiguo es el masaje, el ejercicio terapéutico y la hidroterapia. Ha avanzado tanta la tecnología que la hidroterapia ahora tenemos pues tanque de Wilpo, tanque de Java, hidrotrack, ¿no? Entonces eso ha ido mejorando. En el siglo V pues Hipócrates habla ya de la concepción del empleo de los medios físicos y le agrega los regímenes dietéticos para una buena salud en la persona. La que sigue. Hipócrates también utilizaba para los dolores siempre los baños termales fríos, como es el mar, se utilizaba pues para los eczemas, para las heridas infectadas, para las contracturas musculares. Los romanos, a través de su gimnasia, el hidromasaje, que es el masaje con agua, ejercicio de estiramiento, masajes, ¿no? Utilizaban, y aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y los masajes. Si ustedes hacen una memoria, en las láminas anteriores siempre hemos visto que se repite el estudio del agua, los masajes y el ejercicio terapéutico. La que sigue. En la Edad Media, acá ya cambia un poquito la cosa. Ya no le dan tanta importancia a la parte del cuerpo, sino a la parte espiritual. Entonces, los árabes utilizaron siempre los ejercicios físicos y la hidroterapia. La que sigue. En la época del Renacimiento se daba importancia a la actividad muscular. Aquí vuelve a aparecer, vuelta con Leonardo da Vinci, todas las anatomías que él describe, el uso del ejercicio físico, la hidroterapia, aparece la natación y aparece por primera vez el tratado del ejercicio corporal. Recién aparece, ¿no? Después de tanto tiempo que no había literatura para poder hablar sobre esto. Aparece este estudioso que se llama William Gilbert, que utilizaba la electroterapia y la magnetoterapia. Cosas que hasta ahora, esa época desaparecieron, después no la utilizaron y después la han vuelto a utilizar. De tal manera que el magnetismo hoy en día se llama la magnetoterapia. ¿Qué finalidad tiene esto? Sobre todo los traumatólogos usan eso.
Señora, no hay buena consolidación, falta consolidar el hueso, tiene una fractura, está con gota de yeso. Entonces vaya y busque rehabilitación donde tenga magnetoterapia. Es una máquina tan potente que el paciente entra con ropa, con yeso, con todo, y mejora, aumenta la consolidación ósea. Y la electroterapia pues es para poder mantener el tono muscular, para mejorar cuando existe alguna alteración de un nervio periférico, sobre todo a los que le produce una neuropatía periférica, ¿no? Lo que a alguien le ha dado parálisis facial o han visto un familiar que tiene parálisis facial, es imprescindible este uso de lo que es la electroterapia. La que sigue. En el siglo VII, Galileo y Descartes, a través de las tensiones, el uso de la fuerza y las leyes de la palanca, ¿no?, también lo utilizan en lo que es rehabilitación. Se utilizó mucho lo que es la balnearioterapia. En el Perú también, si ustedes van acá al sur, por ahí por Cañete, por Mala, hay un sitio donde la gente va y hay como una laguna y se echa a la cara, al cuerpo y todo, ¿no? Antes era lo que es en Ica también igualito. Eran una especie de fango que se echaban en todo el cuerpo y tenía una serie de sustancias que mejoraban, ¿no?, el tono de la piel, la suavidad de la piel, y tenía algunos alcaloides que mejora lo que es los dolores articulares. Por eso cuando ustedes van a Ica y van ahí bajando, encuentran un señor que 5 soles cobra y hace así como una poza y te entierran aquí hasta el cuello de la arena y te ponen una sombrilla. Los dolores articulares, los procesos degenerativos articulares, las artritis, mejoran bastante con esto, la arenoterapia. Se dice en la antigüedad que todas esas arenas son muy especiales, que todo eso era un mar, y esa arena tiene una serie de alcaloides que cuando comienza a salir el sol, comienza a salir como un vapor, y ese vapor es el que se transmite a través de la piel, absorbe esas cosas y el paciente sale bastante mejorado de sus dolores articulares. La que sigue, por favor. Bien, en el siglo XX ya estalló la Primera Guerra Mundial y entonces aparecen unas nuevas técnicas de mejoramiento para los pacientes que han caído en estado de guerra. Entonces hacen sus estudios para desarrollar esta técnica para recuperar a sus soldados, ¿no? Algo parecido pasó, como se llama, en el hospital de policía. Cuando hubo el terrorismo, todos los pacientes se iban al extranjero. Cada paciente costaba $150.000. Entonces alguien por ahí pensó, ¿y por qué no hacen un centro de rehabilitación igualito como el que está allá? Y pues por eso creció el departamento de rehabilitación, estuvo con la última tecnología, botaron a la biblioteca, las oficinas de personal, todo era rehabilitación. Entonces eso tiene también su ganancia, ¿no? Una guerra porque tratas de mejorar las cosas que tú tienes. Se desarrollaron unas técnicas de movimiento que se llaman cinesioterapia y se daba mucho importante a lo que es el ejercicio y la relajación. Aparece Cherrington mediante el estudio de los reflejos normales y los reflejos patológicos. Aparece Hermann Kabat, este fue un estudioso en lo que se refiere a los reflejos de extensión, flexión y tónico de facilitación propioceptiva, que lo utilizamos mucho para los pacientes que tienen alguna hemiplegia como consecuencia de un DBC isquémico. En 1917 aparece el primer ultrasonido. Es un calor profundo que utilizamos en rehabilitación, que no se puede aplicar en los pacientes que tienen alguna neoplasia porque este calor llega hasta la médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea se produce en la mitosis celular y no interesa, pues, hace que se reproduzca la célula, entonces se producen las células buenas y las células malas. Y aparecen en 1920 la onda corta, después aparece la microonda, también calor profundo que utilizamos en rehabilitación. Bueno, en rehabilitación también utilizamos láser, no solamente pues en cirugía ocular, la cirugía abdominal que se opera, ¿no? Sino nosotros también utilizamos un láser, dependiendo, pues hay láser de neodimio, láser de rubí, ¿no? Hay diferentes tipos. Utilizamos el láser sobre todo en parálisis faciales y problemas de algia cuando existen unas radiculopatías. Bien, la que sigue. En medicina física y rehabilitación, teniendo en consideración lo que acabamos de ver, la historia clínica es igual como la historia clínica que ustedes ya
han estudiado cuando han empezado a estudiar medicina, ¿no? Pero nos interesa no mucho el diagnóstico de enfermedad, nos interesa más el diagnóstico de discapacidad. Pero los signos y los síntomas de la discapacidad son diferentes a los signos y síntomas de la enfermedad. A ver, si yo tengo un paciente que de repente tiene una fractura de húmero derecho y que de repente me ha ocasionado el nervio radial, entonces a mí no me interesa mucho la fractura, el nivel, ¿no? A mí lo que me interesa es, ¿usted es zurdo o usted es derecho? ¿No? Me interesa porque si el señor, la fractura es derecha, y ahí está la lesión del nervio radial, el señor no va a poder escribir, no va a poder ponerse la camisa, no va a poder comer. Si es con el lado izquierdo, ahí sí. Entonces a mí me interesa esa discapacidad de poderla mejorar. Entonces los signos y los síntomas que yo pregunto en ese momento no son pues como los de medicina, ¿no? Entonces por eso nos interesa mucho poder determinar la discapacidad. Por eso el médico rehabilitador cuando va dice, ¿hemiplegia derecha o izquierda? Allá. ¿Por qué pregunta derecha e izquierda? Porque la hemiplegia derecha está en relación a la comunicación. Va a tener dificultad para hablar, disartria, afasia, no lo sé. Si es izquierda, no tiene problemas de la comunicación, pero sí tiene problemas del comportamiento. Es el paciente ansioso, depresible, que no quiere hacer terapia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que porque yo tengo que ver cuántas discapacidades tiene. Porque si la hemiplegia es derecha, voy a tener que luchar con la discapacidad de la locomoción, no camina bien. ¿Qué más? Está disártrico, no habla bien, discapacidad de la comunicación. ¿Qué más? Discapacidad de la situación, significa que es un paciente que no se vale por sí mismo para poderse hacer sus actividades de la vida diaria. Discapacidad de la destreza, no es muy diestro. Entonces todas esas discapacidades yo lo tengo que anotar en mi plan de trabajo para poderlo mejorar. Bien, la que sigue. En esta historia clínica, el médico rehabilitador tiene que apuntar mucho dentro de las evaluaciones, que hace una evaluación funcional. Así como el geriatra, ¿no? Pregúntenle ustedes a los geriatras. Cuando el geriatra viene viejito, ¿no? Tiene 82 años. Oye, pero es funcional. ¿Qué significa? Que el viejito come solito, se va al baño solito, se asea solito. Es funcional. Pero cuando depende de otra persona, ya no es funcional. Entonces en rehabilitación también nos interesa mucho cuánto de funcionabilidad tiene. Nosotros tenemos una escala a través de la Cruz Roja para poder determinar esa funcionabilidad. La evaluación física, la evaluación ocupacional, necesitamos una evaluación psicológica y una evaluación socioeconómica. Esas son todas las evaluaciones que están a cargo de los diferentes licenciados, que el único fin es de poder mejorar la capacidad funcional y hacer que ese paciente sea independiente, ¿no? Y podamos mejorar su calidad de vida. Bien, la que sigue. En medicina de rehabilitación, el diagnóstico de la enfermedad, ya les he dicho de que eso lo tomamos como referencia, pero nos interesa más saber la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, términos que les dije que lo íbamos a definir. La deficiencia está en relación a la secuela patológica, la discapacidad en relación a lo que es la funcionabilidad y la minusvalía a lo que es el aspecto social. A ver, vamos a entendernos. Si yo tengo en este momento un paciente que le pasó el tráiler y le amputaron la pierna, ese acto que ya no tiene la pierna, ese órgano que se fue, ese paciente tiene una deficiencia. Tiene una deficiencia porque ya no tiene ese segmento, ese órgano. Hasta ahí es deficiencia, porque para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Cuando le digo, señor, a ver, párese y camine, no puedo, doctor, va a saltar. Eso que no puede caminar, o sea, una actividad que hace dentro de las cosas normales de un ser humano, eso ya se llama discapacidad, por eso tiene que ver con la funcionabilidad. Y la minusvalía no, pues la minusvalía ya es un aspecto de la parte social, de algo que no puedes tú competir con los demás, ¿no? Y entonces es un aspecto social, que lo vamos a tocar ahora, lo que sigue.
Bien, ¿qué cosa dice acá? Deficiencia se refiere a lo que es la pérdida o la anormalidad de la estructura o función psicológica o anatómica, ¿no? Y por eso ven al final que dice la pérdida de una extremidad. Todos, muchos que estamos acá, somos deficientes. Todos los que tienen lentes, anteojos, son deficientes. Tienen una deficiencia visual. Entonces, si yo los pongo a dar examen a toditos, y todos los que tienen lentes les saco los lentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que no va a ver, porque de repente los números los va a ver mal y no va a poder leer, no va a poder competir con el que realmente está a su costado. Entonces, pero tiene una deficiencia. La deficiencia tiene sus grados, la deficiencia tiene sus tipos, como la que están acá, que pueden ser temporal, definitiva, exterioriza un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano. Por ejemplo, ¿a cuántos lo han operado del apéndice? Son deficientes. Aquel que le falta un riñón, son deficientes, tiene una deficiencia visceral. Entonces, no nos olvidemos pues que esto es una deficiencia, ¿no? Cuando hay la pérdida de algún órgano, en ese sentido. Bien, la que sigue. Tipo de deficiencias: intelectuales, psicológicas, de lenguaje. Ojo, de lenguaje, porque a veces le digo, el paciente tiene una disartria, ¿cuál es el tipo de deficiencia? Y me dice, deficiencia de la comunicación, doctor. Mentira. La deficiencia se llama deficiencia de lenguaje. Lo que sí se llama es discapacidad de la comunicación, esa es otra cosa. Entonces, esa es la única que es diferente, porque la deficiencia de la visión también es igual a la discapacidad de la visión, ¿de acuerdo? Y tenemos las musculoesqueléticas, ese paciente que de repente tiene una monoplejía crural derecha, el paciente que tiene una parálisis braquial, esos pacientes tienen una deficiencia musculoesquelética. Viscerales, aquellos que le han sacado un órgano, ese paciente que le han hecho una antrectomía, ese paciente que realmente tiene que comer por partes, es un paciente que tiene una deficiencia. Pero cuando ya se comienza a comparar con una persona normal, ya presenta una discapacidad. La que sigue. Bien, hablamos antes del CONADIS, que es el organismo del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Ellos son los únicos que pueden hablar de la estadística adecuada de los pacientes con discapacidad. Entonces ellos están hablando que, por ejemplo, que la mayor capacidad es en hombres, 59.68% es en hombres y 40.32% en mujeres. O sea, hay más discapacitados en hombres que en mujeres. Los que están inscritos en el CONADIS, pueden haber más, pero que no están inscritos, porque no saben los derechos que pierden, ¿no? Entonces, este es el registro que tiene. Eso lo hicieron del año 2000 al 2014. No existe otro en la actualidad. El otro lo realizó el INDI en el año 2017. Bien, la que sigue. Acá, por ejemplo, los grupos etarios. Acá vemos que entre los 30 y 40 años, 44 años, un 22.23% están los pacientes discapacitados. Luego sigue el grupo etario de 45 y 59 años, y luego sigue el de 60 o más años con un 18.88%. Como vemos, a menor edad, menos discapacidades, menos deficiencias. La que sigue. En esta lámina se muestra de que un paciente puede tener, sea hombre o sea mujer, varias deficiencias. Por ejemplo, en el primero dice, con una deficiencia, el hombre tiene 61%. Con dos deficiencias, el hombre tiene 59.0%. Y así, ¿no? O sea, ellos van comparando cuántas. Una persona puede tener varias deficiencias, lo que quiere decir también varias discapacidades. La que sigue. Y acá, por ejemplo, ellos hablan en su estadística que la mayor porcentaje de deficiencias es la musculoesquelética, con un 64.72%. Luego viene la deficiencia visual con un 20.08%,
y un 5% de la audición. Estas son estadísticas que ellos lo reflejan de la inscripción de las personas con discapacidad. Ese es el único organismo que puede dar una versión oficial de la persona con discapacidad. Pueden haber muchas personas que son discapacitadas, pero no están inscritas acá. ¿De acuerdo? Ya que sí. La discapacidad, que viene como consecuencia de la deficiencia, que hemos dicho antes que se refiere al aspecto funcional y que va a estar definida como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de la forma o el margen que se considera normal para un ser humano. Entonces, si el ser humano tiene esta característica de la marcha, y si después el ser humano tiene esta característica, entonces significa que ya no está dentro del margen que es normal, porque ya está haciendo una marcha un poco alterna, un poco encegadora, que de repente puede ser un DBC isquémico como consecuencia de una hemiplegia o una hemiparesia derecha. Entonces, eso es considerado discapacidad. Y el amputado igualito. Al principio está sentadito, está amputado. ¿Qué cosa es deficiencia? Señor, camine. Ahí ya se llama discapacidad. ¿De acuerdo? Y esto también pueden ser temporales, permanentes. Pueden ser reversibles o irreversibles. A ver, si yo tengo un paciente que tiene una esclerosis múltiple y si está en su estado de efervescencia, el paciente lo vuelve parapléjico o cuadripléjico y está en la cama. Ahí el paciente tiene una deficiencia y tiene una discapacidad, pero pasa el periodo de la efervescencia y ya se volvió reversible. Que es diferente al ELA. El ELA va pasando y llega un momento que te hace cuadripléjico y nunca se hace, ¿cómo se llama? Reversible, es irreversible. Entonces, hay enfermedades que te pueden cortar muchas funciones, pero que después te la devuelve. Y eso, a eso se refiere. También puede ser progresiva, regresiva. Normalmente representa lo que es la objetivación de la deficiencia. La que sigue. Las discapacidades de la conducta, de la comunicación. Por ejemplo, de la conducta, un paciente esquizofrénico. Ese paciente esquizofrénico, ese paciente tiene una discapacidad de la conducta, ¿no? Entonces, los pacientes, lo que les decían antes de la comunicación, en discapacidad se llama discapacidad de la comunicación, en la deficiencia se llama deficiencia del lenguaje. Hay la discapacidad de la disposición corporal, destreza, cuidado personal, todas ellas son lo que nosotros valoramos. Ojo, hay personas, hay alumnos que a veces dicen, tiene una discapacidad motora. No hay discapacidad motora. Esa discapacidad motora quiere decir de locomoción. Tiene discapacidad de la movilidad. No existe discapacidad de la movilidad, solamente las discapacidades que están acá. Ustedes las tienen que transformar a esas cosas. Bien, ¿para que sí? También tiene su estadística de las discapacidades. Ojo que discapacidad, también cuando se habla de limitación. El paciente que está limitado significa discapacidad. Limitación igual, discapacidad. Por eso acá el cuadro dice, no, Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, por el número de limitaciones. Entonces nosotros sabemos que es por el número de discapacidades. Y ven ahí que con una discapacidad en los hombres, pues 61.5%, las mujeres 38.5%, con dos limitaciones, dos discapacidades, el hombre con un 60.97% y las mujeres con un 39.03%. Y así, ¿no? Porque a veces tienen una, a veces tienen dos, a veces tienen tres limitaciones o discapacidades. La que sigue. En este cuadro, por ejemplo, dice según el tipo de limitación. Entonces ellos reflejan en su estadística que la discapacidad más frecuente que presenta es de la comunicación. O sea que significa que los que están inscritos tienen más problemas para hablar de la comunicación. En segundo lugar es la locomoción. O sea, en segundo lugar es los que no pueden caminar bien. En tercer lugar es la destreza.
aquellos que no tienen una buena reacción dentro de su organismo frente a alguna serie de actividades que hace. Y así sucesivamente. La que sigue, acá, por ejemplo, dice cuáles son las enfermedades, de acuerdo a su porcentaje, que afectan la función intelectual. Y vemos, por ejemplo, que el retraso mental es el 92.0%. Miren la cantidad de discapacidad que se presenta, ¿no?, en la alteración de la función motora. Entonces, el retardo mental en nuestro país existe en buena proporción. En buena proporción. En segundo lugar, está lo que es las alteraciones cromosómicas, con un 8.62%. El autismo, el síndrome de Asperger, con 4.38%. El hidrocéfalo, con 0.73%. Todas estas estadísticas que ellos tienen es porque han inscrito a esos pacientes con el certificado de discapacidad. Los certificados de discapacidad solo se dan en los hospitales de salud del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No existe otro sitio. Entonces ustedes ya saben cuando le digan a su paciente, pero ¿cómo puedo sacar? Va a la clínica y la clínica no da. ¿De acuerdo? Que sigue. Y acá, por ejemplo, cómo es la función mental, qué enfermedades es la que es más frecuente que afecta la alteración, la función mental, y vemos pues que un 46.95% de epilepsia. Hay buena cantidad de personas epilépticas en nuestro país, un 46.95%. La esquizofrenia en segundo lugar con 35.36% y otros más que ustedes lo aprecian ahí. La que sigue. Y acá la función auditiva. La discapacidad de la función auditiva, la más frecuente que se presenta en la enfermedad, es la hipoacusia conductiva y la neurosensorial, con un 62.0%. Y después sigue otras hipoacusias. La que sigue. Y acá la función visual, la enfermedad que más frecuente ocasiona alteración de la función visual es la enfermedad de la ceguera de ambos ojos, ¿no?, con un 30.02%, luego la ceguera de un ojo, con un 27.13%, ¿no?, y así sucesivamente. La que sigue. Y acá, dentro de lo que es la discapacidad o la limitación musculoesquelética, la patología más frecuente es las paraplegias, con un 51.23%. En segundo lugar, las monoplegias con 25.07% y las cuadriplegias con un 19.31%. Bien, la que sigue. ¿Cuáles son los grados de discapacidad? Siempre tomo en el examen y a veces tomo solamente por numerito. ¿Cuántos grados de discapacidad son? 3, doctor. Sí, pues, ¿y el 0 qué? El 0 no es número. 0 significa que no tiene discapacidad. Y 1, que es con discapacidad independiente. Quiere decir que el paciente hace una actividad que demanda bastante esfuerzo para poder hacer, pero la hace. La termina haciendo. No necesita de un ortético de ninguna persona. Le es dificultoso, pero la hace. Y con discapacidad autosuficiente. Quiere decir que hace la actividad, pero para poderla realizar necesita de un ortético. Ortético es un dispositivo, una férula, ¿no?, alguna confección de algún gancho, algo. Entonces, y además de eso, necesita el apoyo de una persona, pero por algún momento. De repente la persona agarra, le ayuda para pararla y ya de ahí camina, se va y todo. Solo necesita por algún momento que es para pararlo.